Un asiento de primera clase. Para la mayoría, es un lujo. Para la doctora Evelyn Reed, una titán de las finanzas y la filantropía, fue simplemente su boleto de regreso a casa. Pero en el vuelo 76 de Prestige Airlines de Londres a Nueva York, su asiento 2A confirmado y pagado se convirtió en un campo de batalla. Le pidieron con calma, luego le dijeron y luego le ordenaron que cediera su asiento a otro pasajero, un hombre blanco que llegó tarde. ¿La razón? Una excusa endeble e insultante que se convertiría en una red de podredumbre corporativa y prejuicios flagrantes. Lo que la tripulación de vuelo y sus invitados no se dieron cuenta fue que no solo habían faltado el respeto a un pasajero. Acababan de encender la mecha de una bomba valorada en $500 millones que iba a detonar en el corazón de su propia empresa. Antes de comenzar, comenta desde donde estás mirando hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, entremos en materia. El aroma de toallas calientes y champán añejo flotaba en el aire enrarecido de la cabina de primera clase de Prestige Airlines. La doctora Evelyn Reed, fundadora y directora ejecutiva de la fundación que la hace la Tetterton, se había acomodado en el asiento 2A con un silencioso suspiro de alivio. Había sido una semana agotadora de negociaciones en Londres para asegurar alianzas para iniciativas de salud global. A sus 48 años, llevaba su éxito no como un escudo, sino como un traje finamente confeccionado, impecable, sobrio y poderoso. Su vestido de negocios de color gris carbón era un testimonio de una elegancia tranquila, su cabello recogido en un nichinon, revelando diamantes que eran su única joya. Estaba absorta en un informe financiero en su tableta. Las luces apagadas de la cabina brillaban en la pantalla. El proceso de embarque estaba llegando a su fin cuando una sombra cayó sobre ella. Evelyn levantó la vista y vio a una azafata, una mujer con una sonrisa almidonada y una etiqueta con el nombre Karen, parada junto a un hombre de aspecto nervioso con un traje arrugado de gran tamaño. Parecía tener alrededor de 50 años, tez rubicunda y un aire de derecho impaciente. «Disculpe, señora», comenzó Karen. Su voz era una melodía empalagosa y practicada. «Parece que hay un pequeño problema con los asientos». Evelyn ofreció una sonrisa cortés y profesional. «Oh, lo siento por escuchar eso. Estoy en el 2A». Señaló su tarjeta de embarque, que estaba sobre la mesita al lado de su vaso de agua medio terminado. El hombre, Arthur Finch, resopló con impaciencia. «Ese es mi asiento. Siempre me siento en 2A». La sonrisa de Karen se tensó. Ella miró a Evelyn, sus ojos yendo de su piel oscura a su vestido sencillo, aunque obviamente caro. Fue una microevaluación, un juicio emitido en una fracción de segundo. «Entiendo, señora», dijo, y su tono pasó de útil a condescendiente. «Pero, señor Finch, aquí tiene a uno de nuestros miembros Platinum Elite más valiosos. Debe haber habido una falla en el sistema. Tenemos otro asiento encantador para usted en la parte trasera de la cabina». La sonrisa de Evelyn no vaciló, pero una frialdad glacial entró en sus ojos. La Fundación Tetterton era el mayor cliente corporativo de Prestige y reservaba cientos de vuelos internacionales de primera clase al año. Su propio estatus estaba más allá del platino. Era un nivel exclusivo para invitados, hecho a medida y llamado Presidente Global. Ella sabía a ciencia cierta que Arthur Finch no estaba sentado en el 2A. Ella había seleccionado este asiento específico hacía meses. «Creo que comprobará que mi reserva es correcta», dijo Evelyn con calma, con voz tranquila pero firme. «Reservé este asiento hace 3 meses. Quizás podría revisar la tarjeta de embarque del señor Finch», se burló Arthur Finch, agitando la tarjeta con desdén. «Mi asistente se encarga. Siempre estoy en el 2A». «Solo muévela», refunfuñó, sin atreverse siquiera a mirar a Evelyn, dirigiéndose a Karen como si fuera una sirvienta y Evelyn una maleta incómoda. La compostura practicada de la azafata comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una obsequiosa deferencia hacia el hombre ruidoso y exigente. «Señora»,
Para evitar retrasar el vuelo, sería mucho más sencillo si se moviera al asiento 8C. Fue él justo lo que lo causó. La desestimación casual de su derecho a estar allí, la insinuación de que su presencia era el problema, su obediencia la solución. Evelyn se había enfrentado a salas de juntas llenas de hombres hostiles y despectivos. Había enfrentado a asaltantes corporativos y políticos inflexibles. No se dejaría conmover por una azafata y un matón petulante. No, dijo. La palabra no fue fuerte, pero resonó con absoluta firmeza en la silenciosa cabina. Estoy en mi asiento asignado. El problema es con la reserva del señor Finch, no con la mía. No me moveré. El rostro de Karen se sonrojó de ira. La máscara profesional se desvaneció por completo. Señora, si se niega a cooperar, tendré que llamar al supervisor de cabina. Por favor, hágalo, dijo Evelyn, volviendo la atención a su tableta. Una clara despedida. Unos minutos después, llegó el supervisor de cabina, un hombre llamado David Chen. Tenía una mirada acosada, un hombre claramente más interesado en evitar la confrontación que en resolverla. Escuchó el relato unilateral de Karen en susurros, cuyas palabras pintaban a Evelyn como una pasajera poco cooperativa. Miró nervioso a Arthur Finch, quien ahora golpeaba el pie con teatral impaciencia. David se acercó a Evelyn, con las manos entrelazadas nerviosamente. Señora, entiendo que hay una confusión. Tenemos un miembro élite platino que... No hay confusión, interrumpió Evelyn, interrumpiendo su tono de voz. Estoy en mi asiento asignado, pagado. El caballero intenta tomarlo. Su auxiliar de vuelo se lo está permitiendo. Puede encontrarle el asiento correcto o buscarle otro vuelo. Esas son las opciones. El supervisor vio a una mujer negra bien vestida, tranquila y resuelta. Vio a un hombre blanco de rostro colorado, fanfarrón y exigente, y tomó la decisión del cobarde. Eligió el camino de menor resistencia inmediata. Decidió acallar el ruido. Señora, dijo David, bajando la voz, voy a tener que pedirte que te muevas. No podemos permitir que alteres la cabina y retrases la salida. La acusación fue asombrosa por su injusticia. No estoy alterando nada. Estoy sentado tranquilamente en mi asiento. Eres tú quien está armando un escándalo. Ya es suficiente, bramó Arthur Finch, su voz sobresaltando a los demás pasajeros que ahora observaban cómo se desarrollaba el drama. Sácala de mi asiento o te quitaré tu trabajo. Vosotros dos. Ese fue el empujón final. El miedo, el prejuicio y un completo abandono del deber se mezclaron. David Chen se enderezó. Su rostro era una máscara sombría. Señora, esta es su última advertencia. Trasládese a 8C o será retirado de esta aeronave. Evelyn recogió lentamente sus pertenencias. Sus movimientos eran deliberados y pausados. La furia dentro de ella era un infierno silencioso y candente, pero su exterior era puro hielo. Ella se puso de pie, su figura de 1,75 metros imponiendo respeto. Incluso en ese momento de profunda falta de respeto, miró a David Chen directamente a los ojos. Te arrepentirás de esto, dijo ella, con una voz baja y escalofriante, como una promesa. Entonces volvió su mirada hacia Arthur Finch, quien ya estaba deslizándose en su asiento con una sonrisa triunfante. Él ni siquiera la miró a los ojos. Ella pasó junto a ellos con la cabeza en alto, ignorando las escaleras y los susurros de los demás pasajeros. Ella no fue al asiento 8C. Ella caminó directamente hacia la puerta del avión donde se encontraba el agente principal de la puerta. Voy a desembarcar, anunció. El agente de la puerta, sorprendido, comenzó a tartamudear sobre el vuelo. Evelyn levantó una mano. Necesitas recuperar mi equipaje facturado inmediatamente. Cuando bajó de la pasarela de embarque y regresó al caos estéril de la terminal de Heathrow, Evelyn sacó su teléfono. La humillación era un sabor amargo en su boca, pero ya estaba siendo reemplazado por algo más.
el foco frío y claro del inmenso poder que está a punto de ejercerse. Ella no llamó a su asistente. Ella no llamó a su equipo legal. Marcó la línea directa de Marcus Thorne, el director financiero de la Fundación Atherton. Él respondió al segundo timbre. Evelyn, pensé que estabas en el aire. Cambio de planes, Marcus, dijo ella, con la voz desprovista de toda emoción. Llama al comité de inversiones. Quiero que congelen inmediatamente el tramo de financiación de la Serie B para la iniciativa Aero Green de Prestige Airlines. La totalidad de los $500 millones. Suspender todas las negociaciones. Conecte todo a tierra. Y Marcus hizo una pausa y observó cómo el avión en el que se suponía debía estar se alejaba lentamente de la puerta y redactaba un comunicado de prensa. La Fundación Atherton está reevaluando su asociación con Prestige Airlines, citando una falta de alineación fundamental de los valores corporativos y un fracaso en cumplir con los estándares básicos de decencia del cliente. Un silencio atónito al otro lado de la línea. Evelyn, ¿qué pasó? La mirada de Evelyn estaba fija en el avión que se alejaba. Acaban de echar a la mujer equivocada de su asiento. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Julian Croft, el director ejecutivo de Prestige Airlines, a las 11:42 de la noche. Hora de Londres. Estaba en una cena corporativa estéril, fingiendo interés en un discurso sobre sinergia de mercado. Su teléfono vibró con una alerta prioritaria de su director financiero. El asunto era una única palabra aterradora. Urgente. Él lo abrió. Fue un mensaje reenviado por Marcus Thorne de la Fundación Atherton. A Julián se le heló la sangre al leer el lenguaje recortado y despiadadamente corporativo. Con efecto inmediato, la Fundación Atherton está suspendiendo por tiempo indefinido la transferencia de los fondos de Serie B de $500 millones. Se suspendieron todas las negociaciones de asociación, alegando una falta de alineación fundamental de los valores corporativos. Julián sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. La iniciativa Aero Green fue más que un simple proyecto. Era todo el futuro de su empresa. Fue su respuesta a los agobiantes costos del combustible y a la presión ambiental. Los $500 millones de Atherton no eran solo efectivo. Fue un sello de aprobación del fondo de inversión filantrópico más respetado del mundo. Fue el eje central de su plan estratégico de 5 años. Sin ella, sus acciones caerían en picada. Su calificación crediticia se vería afectada y sus competidores los destrozarían como si fueran un pavó de vacaciones. Se disculpó y se levantó de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras llamaba a su jefe de relaciones corporativas. Cuéntame todo lo que puedas sobre nuestras interacciones con la Fundación Atherton hoy. Cualquier queja, cualquier problema, cualquier cosa. Luego llamó al centro de operaciones de la aerolínea. Necesito el manifiesto de pasajeros completo y todos los informes de incidentes del vuelo 76 de Londres a JFK que partió hace aproximadamente 1 hora. La información fue llegando poco a poco y con ella una creciente sensación de horror. Un informe de incidente presentado por el supervisor de cabina David Chen detalló que un pasajero que no cooperaba en el asiento 2A fue reubicado después de una disputa. El nombre del pasajero figuraba como Evelyn Reed. Una búsqueda rápida mostró su perfil. Doctora Evelyn Reed, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Atherton. La mujer personalmente responsable del acuerdo de $500 millones. Julián sintió una oleada de náuseas. Entró a trompicones en un baño de hombres y se echó agua fría en la cara. Esto no fue una disputa. Esta fue una herida catastrófica autoinfligida. Volvió a mirar los detalles del informe. El asiento fue reasignado a un tal señor Arthur Finch. El corazón de Julián se hundió aún más. Arthur Finch, un hombre de origen británico notoriamente difícil que poseía una participación significativa, aunque no controladora, en la aerolínea. Era una reliquia de una época anterior, una espina constante en el costado de la junta.
Conocido por su personalidad abrasiva y su hábito de tratar al personal de la aerolínea como si fueran sus sirvientes personales, Julian ató los puntos con creciente temor. Un asistente de vuelo de bajo nivel, un supervisor ineficaz y un accionista arrogante acababan de costarle a la compañía $500 millones, mediante un potente cóctel de incompetencia, prejuicio y cobardía. Su teléfono volvió a sonar. Era el presidente de la aerolínea, Sir Richard Sterling, con su voz crepitante de furia aristocrática. Julian, ¿qué demonios es esta noticia de Atherton? El mercado abre en 6 horas. Vamos a ser crucificados. Richard, apenas estoy obteniendo los detalles. Parece que hubo un incidente a bordo. ¿Un incidente? Sir Richard se burló. Julian, esto no es una bebida derramada. Esta es una decapitación corporativa. El comunicado de prensa de Atherton ya está en las agencias de noticias. Es brutal. Menciona el incumplimiento de los estándares básicos de decencia. Están presentando esto como un fracaso moral. Arréglelo, ahora la línea se cortó. La mente de Julián corría. Necesitaba adelantarse a la historia. Necesitaba hablar directamente con Evelyn Reed. Le ordenó a su asistente que la encontrara donde quiera que estuviera. La habían reservado en el Savoy de Londres con un billete sin límite de tiempo pagado con una tarjeta corporativa negra que podría haber comprado todo el hotel. Mientras tanto, en la cabina de primera clase del vuelo 76, volando a 35.000 pies sobre el Atlántico, los arquitectos del desastre permanecían felizmente inconscientes. Karen, la azafata, estaba ansiosa, sintiendo que había manejado con éxito una situación difícil e impresionado a un pasajero rico. David Chen, el supervisor, se sintió aliviado de que la confrontación hubiera terminado y pudiera regresar a su papeleo. Arthur Finch, mientras bebía un gran whisky en el asiento 2A, sintió una satisfecha sensación de satisfacción. Había conseguido lo que quería, como siempre. Él veía el mundo como una simple jerarquía y él estaba en la cima. La mujer, quienquiera que fuese, había sido puesta en su lugar. Envió un mensaje de texto a un número privado. Un miembro de la junta directiva que compartió su desdén por el liderazgo de Julian Croft. Creó una pequeña turbulencia para Croft esta noche. Lo verás por la mañana. Se está preparando el escenario. No tenía idea de que la pequeña turbulencia que había diseñado estaba a punto de convertirse en un huracán de categoría 5. Y él estaba parado directamente en su camino. El sol aún no había salido sobre la ciudad de Nueva York, pero la sala de juntas del piso 50 de Prestige Airlines ya brillaba con luz y furia incandescente. Se estaba llevando a cabo una reunión virtual de emergencia de la junta directiva. Los rostros de sus miembros, una galería de figuras sombrías y poderosas de todo el mundo, se proyectaban en pantallas gigantes. A la cabecera de la mesa se sentaba Julian Croft, con aspecto de no haber dormido en un año. El daño fue catastrófico e inmediato. Las operaciones previas al mercado mostraron que las acciones de Prestige estaban en una terrible caída libre, con una caída del 28%. El comunicado de prensa de la Fundación Atherton fue recogido por todos los medios de comunicación importantes. Fue la noticia principal en el sitio web de Bloomberg y del Wall Street Journal. La narrativa fue brutal. Una organización filantrópica querida y respetada mundialmente cancela un importante acuerdo con una aerolínea que ni siquiera podía tratar a sus clientes con la decencia básica. El subtexto, un susurro que rápidamente se convirtió en un rugido en las redes sociales, era aún peor. El hashtag #HasflingWhileBlack era tendencia con el nombre del Dr. Reed asociado a él. «Explícamelo otra vez», gritó Julian el general Harrison, un general retirado de 4 estrellas que formaba parte de la junta. Perdimos $500 millones en financiación y probablemente miles de millones más en capitalización de mercado porque 2 de sus empleados no sabían leer una tarjeta de embarque. Es más complicado que eso, dijo el general Julián con voz tensa. El informe del supervisor afirma que el Dr. Reed estaba siendo disruptivo.
Una risa aguda y sin humor surgió de la pantalla a su izquierda. Se trataba de Beatrice Lipton, una formidable gestora de fondos de cobertura. Oh, por favor, Julián, no insultes nuestra inteligencia. La doctora Evelyn Reed es famosa por su compostura. En una ocasión, ella negoció un tratado de paz entre dos gigantes sudamericanos de las telecomunicaciones que estaban en guerra, armada únicamente con una presentación de PowerPoint y una taza de té. La idea de que ella se volvió disruptiva por la disposición de los asientos es ridícula. ¿Qué pasó realmente? Julián respiró profundamente. El otro pasajero era Arthur Finch. Un gemido colectivo recorrió la sala de juntas. Arthur Finch era su hijo problema, un lastre andante. ¿Pinzón? Sir Richard Sterling murmuró, con su voz cargada de veneno. Por supuesto, el hombre es un neandertal con traje de gala. Tenemos el audio del registro de los agentes de la puerta, continuó Julián, presionando un botón. Una pequeña pero clara grabación se reprodujo a través de los altavoces de la habitación. Era la voz de Evelyn Reed, fría y precisa mientras se quejaba. Recupere mi equipaje facturado inmediatamente. No hubo gritos, ni histeria, solo el sonido de una ira controlada y decidida. Esto es un desastre absoluto. Beatrice Lipton afirmó rotundamente. Una mujer negra, una de las ejecutivas más respetadas del mundo, es humillada públicamente para conveniencia de un arrogante accionista blanco. La óptica es apocalíptica. El equipo de Julián había trabajado toda la noche. Habían sacado los archivos personales de Karen Miller y David Chen. Karen tenía 3 quejas previas de pasajeros registradas en su contra, todas de pasajeros pertenecientes a minorías, y todas citaban una actitud desdeñosa y condescendiente. Habían sido enterrados en HR. El expediente de David Chen mostró un patrón de desescalada mediante capitulación. Él siempre se ponía del lado de la voz más fuerte de la sala, sin importar quién tenía razón. Hemos intentado contactar con el Dr. Reed, dijo Julian, luciendo derrotado. Su oficina nos informó que no está disponible, pero que su asesora legal, Isabelle Rossi, se comunicará con nosotros a su debido tiempo. Rossi es un tiburón. Ella es legendaria. La puerta de la sala de juntas se abrió y un asistente legal junior entró apresuradamente, entregándole una tableta a Julian. Su cara se puso blanca mientras lo leyó. ¿Qué pasa ahora? Sir Richard exigió. Es de un periodista, Liam Carter, del New York Times, dijo Julian, con su voz apenas un susurro. Él está publicando una historia. Tiene una fuente anónima dentro de la tripulación de vuelo que ha confirmado todo el incidente. La fuente afirma que la azafata, Karen Miller, se refirió al Dr. Reed como ese en una conversación con otro miembro de la tripulación y que se escuchó a Arthur Finch decir: algunas personas necesitan aprender su lugar. La habitación estaba en silencio. El peso de esas palabras succionando el aire. Ya no era una historia sobre un mal servicio al cliente. Ahora era irrefutablemente una historia sobre racismo. Y añadió Julián, sintiendo que era el último clavo el que se clavaba en el ataúd de su empresa. Carter también está pidiendo comentarios sobre los mensajes de texto de Arthur Finch. Tiene una captura de pantalla de un texto que Finch envió desde el avión. Lo leyó en voz alta. Creó una pequeña turbulencia para Croft esta noche. Lo verás por la mañana. Se está preparando el escenario. La implicación era horrorosa. No se trataba de un simple pasajero con derecho a todo y haciendo alarde de su poder. Esto podría haber sido un acto deliberado de sabotaje corporativo con el Dr. Reed como daño colateral. Arthur Finch había sido un opositor vocal del liderazgo de Julian Croft y de la costosa iniciativa Aero Green. Lo vio como un proyecto de vanidad y despertamiento. Había planeado toda esta confrontación para arruinar el acuerdo, hundir las acciones y crear una apertura para una adquisición hostil o un voto de censura contra el CEO. Sir Richard Sterling se puso de pie, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la mesa de caoba pulida. Consígueme nuestro equipo legal.
Consígueme nuestra empresa de relaciones públicas. Quiero que Miller y Chen sean suspendidos sin goce de sueldo, a la espera de su despido. Y que alguien me ponga a Arthur Finch en la línea. Voy a informarle personalmente que acaba de convertirse en el activo más tóxico que esta empresa haya tenido jamás. El bombardeo en la sala de juntas estaba en pleno apogeo. La caza había comenzado, pero el verdadero poder no residía en su control de daños en pánico, sino en la doctora Evelyn Reed, que estaba sentada en su suite en el Savoy, bebiéndote tranquilamente y planeando su próximo movimiento con la formidable Isabelle Rossi. Los $500 millones fueron solo la salva inicial. La guerra por la rendición de cuentas apenas había comenzado. Isabelle Rossi era una mujer que se movía por el mundo con la gracia letal de una pantera. Su mente era una trampa de acero y su lealtad hacia Evelyn Reed era absoluta. Se sentó frente a Evelyn en la opulenta suite de Londres, con una tableta en la mano que mostraba una red de conexiones que su equipo de investigadores había reunido en menos de 12 horas. «Es peor de lo que pensábamos», dijo Isabelle, con un ronroneo que desmentía la gravedad de sus palabras. «Y mucho más complejo. Arthur Finch no es solo un racista con derecho. Es una víbora corporativa». Evelyn escuchó. Su rostro era una máscara de tranquila concentración. El dolor inicial de humillación se había procesado y convertido en puro combustible frío. «Explícate». Finch ha estado vendiendo en corto acciones de prestigio durante los últimos 3 meses, afirmó Isabelle, hojeando páginas de datos bursátiles. Ha estado utilizando una serie de sociedades fantasma registradas en las Islas Caimán. Es una posición significativa, casi $100 millones. Podría hacer una fortuna si el precio de las acciones se desplomaba. Evelyn arqueó ligeramente las cejas. Y nuestra financiación era el pilar principal que sostenía el precio de las acciones. Exactamente, confirmó Isabelle. El acuerdo con Arrow Green estaba apuntalando su valoración. Sabía que cancelar el acuerdo desencadenaría la venta masiva de pánico que necesitaba. Pero no podía simplemente votar en contra. Sería superado en votos. Así que necesitaba. Para convertirte en el principal patrocinador del acuerdo, te retiras. La malicia calculada y pura fue impresionante. Arthur Finch no se había metido en una confrontación sin más. Probablemente la había planeado. Sabía que la ruta de Londres a JFK era una de las principales de la aerolínea. Sabía quién era Evelyn. Incluso podría haber sabido que ella estaba en ese vuelo específico. ¿Cómo iba a saber que yo estaba en ese vuelo?, preguntó Evelyn, expresando la pregunta en voz alta. Estamos investigando eso, respondió Isabelle. Hemos solicitado los registros de reserva. Sospechamos que tiene una fuente dentro del Departamento de Reservas Ejecutivas de la aerolínea. Alguien que le avisó que el director ejecutivo de su Golden Goose iba a estar en el asiento 2A. Las piezas encajaron. Finch vio una oportunidad. Sabía que, creando una confrontación pública con tintes raciales, podría forzar la mano de Evelyn. Apostó por la incompetencia y los prejuicios de la tripulación de vuelo. Apostó por la negativa de Evelyn a ser irrespetada. Usó su dignidad como arma contra sus propios intereses y los intereses de la aerolínea que quería paralizar. El mensaje de texto, reflexionó Evelyn, el que Liam Carter tiene preparado. No era solo una fanfarronería. Era una declaración de intenciones. Precisamente. Isabelle dijo que estaba coordinando con alguien. Creemos que es otro miembro de la Junta, Gregory Chow. Llevan meses intentando orquestar una adquisición, argumentando que el liderazgo de Julian Croft está demasiado centrado en tonterías de ESG y no lo suficiente en las ganancias de los accionistas. De repente, Evelyn vio el panorama completo. No solo había sido víctima de un comportamiento casual. Racismo. Había sido un peón en una guerra corporativa de alto riesgo. Su humillación no fue una consecuencia desafortunada. Era el objetivo estratégico central. La habían atacado,
contando con su identidad y su reacción predecible y justificada al ser tratada como una ciudadana de segunda. El pensamiento la llenó no de más ira, sino de una claridad aterradora. Su teléfono vibró. Era Julian Croft, el atribulado director ejecutivo de Prestige Airlines. Lo dejó sonar un momento antes de indicarle a Isabelle que contestara y lo pusiera en altavoz. Dr. Reed, soy Julian Croft. No puedo expresar cuánto lamento profundamente el trato abominable que recibió en nuestro avión. Su voz era tensa, cargada de desesperación. Los empleados involucrados han sido suspendidos. Estamos iniciando una investigación completa. Me disculpo personal, formal e incondicionalmente con usted en nombre de toda nuestra empresa. Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Croft, dijo, con una voz de acero pulido. Tomo nota de su disculpa, pero parece. Estaban operando bajo la falsa impresión de que se trataba simplemente de una falla de servicio al cliente. Hubo una pausa confusa al otro lado. No lo entiendo. Su problema, señor Croft, no es solo un auxiliar de vuelo racista. Su problema es una víbora en su propia sala de juntas. ¿Sabe que Arthur Finch ha estado vendiendo en corto las acciones de su empresa? El silencio que siguió fue tan profundo que casi se escuchó un sonido en sí mismo. Julian Croft estaba visiblemente atónito. ¿Y usted lo sabe? Evelyn continuó implacablemente que parece haber orquestado deliberadamente el incidente conmigo para provocar el colapso de la financiación de Aero Green, de la que se beneficiaría enormemente. ¿Sabe que su aerolínea no solo sufre una crisis de relaciones públicas, sino una activa campaña de sabotaje corporativo desde dentro? Esa es una acusación muy grave, balbuceó Croft. Lo es, asintió Evelyn. Y el equipo legal de mi fundación está recopilando un expediente de pruebas al respecto. Pruebas que planeamos compartir no solo con su junta directiva, sino también con la Comisión de Bolsa y Valores. Usted, mire, señor Croft, ya no se trata de mi asiento en su avión. Se trata de la integridad fundamental de su corporación. Los $500 millones son la menor de sus preocupaciones ahora. Colgó, dejando al director ejecutivo lidiando con la nueva y aterradora realidad. El juego había cambiado. No se trataba de obtener una disculpa ni de que despidieran a algunos empleados. Se trataba de arrancar la podredumbre de raíz. Arthur Finch había querido preparar el escenario. Lo había logrado. Pero estaba a punto de descubrir que no era el director de esta obra. Era el villano de una tragedia que él mismo había creado. El artículo de Liam Carter en el New York Times salió a las 6 de la mañana, hora del este. Fue una bomba periodística. La historia no comenzaba con la queja de servicio al cliente, sino con la explosiva revelación de la venta en corto de acciones de Arthur Finch y el mensaje de texto que sugería un sabotaje deliberado. La doctora Evelyn Reed ya no era solo una víctima. Era la figura inquebrantable que había descubierto una conspiración corporativa masiva. La historia se volvió viral a una escala que eclipsó la etiqueta inicial. Fue una tormenta perfecta de narrativas convincentes, injusticia racial, avaricia corporativa y una mujer poderosa que se negaba a ser silenciada. Todas las principales cadenas lo recogieron. Los analistas financieros, que inicialmente se habían quejado ante un simple error de relaciones públicas, ahora hablaban de manipulación del mercado, fraude accionarial y posibles investigaciones de la SEC. Prestige Airlines ya no solo estaba en problemas. Era radiactiva. La primera ficha de dominó en caer fue la más obvia. Julian Croft, armado con la información de Evelyn y la condena pública del artículo del Times, convocó otra reunión de emergencia de la junta directiva. Esta vez, no hubo debate. Arthur Finch fue destituido sumariamente y brutalmente de todos los comités de la junta. La compañía emitió un comunicado público condenando sus acciones, anunciando una investigación interna completa y declarando su total cooperación con todos los organismos reguladores. Fue una excomunión corporativa realizada a plena luz del ojo público. Pero el karma para las empresas más pequeñas fue igual de rápido y despiadado.
Karen Miller, la azafata, estaba en casa, cuando su teléfono empezó a inundarse de mensajes. Su nombre, aunque inicialmente no había aparecido en la prensa, se había filtrado en redes sociales. Su foto, obtenida desde su propia página pública de Facebook, estaba por todas partes. Era la imagen de la aerolínea Karen. Recibió un correo electrónico de Recursos Humanos de Prestige informándole de su despido, con efecto inmediato, por falta grave de conducta y violación de la política de la empresa. Cuando intentó acceder a su portal de empleados para consultar sus beneficios, ya le habían denegado el acceso. Era una paria. Su sueño de una vida glamurosa volando a destinos exóticos se había esfumado, reemplazado por un fantasma digital de odio público que la perseguiría el resto de su vida. David Chen, el supervisor, recibió un correo electrónico similar. Su despido se debía a una catastrófica falta de juicio y a su incapacidad para desempeñar sus funciones esenciales de resolución de conflictos y seguridad de los pasajeros. Sentado en su pequeño apartamento, releía el correo electrónico, con las palabras borrosas entre las lágrimas. Había pasado 15 años ascendiendo en la carrera de Prestige, siempre con un perfil bajo, evitando problemas. En un momento de cobardía, se había aliado con el abusador, y le había costado caro. Todo. No solo estaba desempleado, sino que era inempleable. Su nombre era ahora sinónimo de inocencia. La presión pública era implacable. Otros pasajeros del vuelo 76 se presentaron y confirmaron la versión del Dr. Reed. Un empresario en el asiento 3B declaró a CNN: ella era la personificación de la gracia. La trataron como una criminal sin ningún motivo. El hombre que tomó su asiento era ruidoso y desagradable. Todo aquello era repugnante. Prestige Airlines estaba en plena crisis. Sus acciones fueron suspendidas de cotización tras caer otro 15%. Otros socios corporativos, asustados por la decisión de la Fundación Atherton y la publicidad tóxica, comenzaron a anunciar públicamente que estaban revisando sus relaciones con la aerolínea. La iniciativa AeroGreen no estaba simplemente muerta. Su recuerdo era ahora un testimonio de la espectacular autodestrucción de la aerolínea. En Londres, Evelyn vio las noticias desde su suite. No había sensación de triunfo, solo una satisfacción sombría, como la de un cirujano que ha extirpado con éxito un tumor pero todavía está examinando el daño que quedó. Están haciendo limpieza, notó Isabelle mientras revisaba las alertas de noticias. Miller y Chen se han ido. Finch está fuera. Croft prácticamente se postra en cada entrevista. Le están cortando las extremidades gangrenosas, la corrigió Evelyn. Pero la infección todavía está en el torrente sanguíneo. La cultura que permitió que Karen Miller y David Chen pensaran que su comportamiento era aceptable todavía existe. El sistema que permitió que un Arthur Finch se arraigara en su sala de juntas todavía sigue vigente. Evelyn sabía que despedir a algunas personas y hacer una disculpa pública era la parte fácil. Fue un curso básico de gestión de crisis. El verdadero cambio, la verdadera justicia, sería mucho más difícil de lograr y mucho más doloroso para Prestige Airlines. Su teléfono sonó. Era Sir Richard Sterling, presidente del Consejo Directivo de Prestigia. Dr. Reed, comenzó, con voz humilde y cansada. En nombre de la Junta Directiva, me gustaría ofrecer nuestras más sinceras disculpas. Lo que ha soportado es inexcusable. Hemos tomado medidas rápidas. Hemos despedido a los empleados responsables y expulsado al señor Finch. Tengo la esperanza y rezo para que encontremos un camino a seguir para discutir la restauración de la financiación y salvar nuestra asociación. Evelyn dejó que el silencio se extendiera por un momento. Señor Richard, dijo finalmente, con voz fría y mesurada. La financiación no está sobre la mesa. Esa puerta está cerrada. Pero si realmente estás interesado en un camino a seguir, no será un tema de discusión. Será una jornada de acción. Mi equipo le enviará una lista de términos no negociables. Serán extensos. Serán caros.
y cambiarán fundamentalmente la forma de hacer negocios. Esto no es una negociación. Es la penitencia de vuestra empresa. Los aceptará en su totalidad o la Fundación Atherton utilizará su considerable influencia para garantizar que todos nuestros socios y aliados desinviertan en Prestige Airlines. ¿Me he expresado con claridad? Sir Richard, uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial británico, sonaba como un colegial perseguido. Sí, Dr. Reed, claro como el agua. La tormenta de fuego estaba ardiendo. Pero Evelyn ahora controlaba las llamas. Ella no iba a conseguir justicia solo para ella misma. Ella iba a utilizar el poder que la habían obligado a ejercer para reconstruir toda la institución. Para Arthur Finch, la onda expansiva inicial del artículo del New York Times fue una molestia, un problema que había que gestionar. Ya había superado escándalos anteriormente, batallas hostiles por adquisiciones, divorcios complicados y acusaciones de acoso al mercado. Creía, con la fe inquebrantable de quien tiene derecho crónico, que esto también pasaría. Él desplegaría a sus abogados, se apoyaría en sus aliados y esta tempestad provocada por alguna mujer demasiado sensible se calmaría. Él seguía siendo Arthur Finch y el mundo aún se sometía a su voluntad. Estaba en la oficina de su casa, una habitación cavernosa de madera oscura y antigüedades invaluables con vista a Central Park, sirviéndose un Macallan 25 cuando recibió la llamada. El identificador de llamadas indica a Sir Richard Sterling. Richard Finch comenzó con una confianza beligerante todavía en su voz. Ya era hora de que llamaras. Tienes que controlar a ese histérico CEO, Croft. Está dejando que esta ridícula situación se agrave. Cállate, Arthur. La voz del otro lado no era la de un colega. Era glacial, carente de calidez o familiaridad. Era la voz de un juez dictando sentencia. Solo por un momento quiero que cierres la boca y escuches. La Junta se ha reunido. Hemos votado. La votación fue unánime. A partir de este momento, usted queda eliminado de todos los comités de la Junta Directiva de Prestige Airlines. Se le despoja de todos los privilegios y accesos. Sus credenciales corporativas ya han sido desactivadas. Finch sintió una sacudida. El whisky caro de repente tenía sabor ácido. No puedes hacer eso, no tienes los votos, los tenemos. Sir Richard interrumpió, su voz como hielo picado. Cuando se presenta la opción entre la lealtad a un saboteador y la supervivencia de la empresa. La Junta consideró que la decisión era notablemente sencilla. También hemos aprobado una resolución para censurarlo formalmente y hemos proporcionado el registro completo de sus mensajes de texto junto con nuestras más profundas preocupaciones sobre su actividad comercial a la Comisión de Bolsa y Valores. No estás simplemente fuera, Arthur. Usted es una persona de interés en una investigación federal que nosotros, sus antiguos colegas, acabamos de iniciar. Finch se quedó sin palabras. Su mente luchaba por procesar la velocidad y la totalidad de esta traición. Richard, nos conocemos desde hace 30 años. Y en 30 años, nunca pensé que fueras estúpido, respondió Sir Richard. El giro final del cuchillo. Prendiste fuego a nuestro avión insignia para cobrar el dinero del seguro, metafóricamente hablando. Usted utilizó a una mujer de la estatura de la doctora Evelyn Reed como combustible. Y ahora todo el bosque está ardiendo. Eres un paria, Arthur, un pirómano, y te vamos a eliminar antes de que puedas causar más daños. No me vuelvas a contactar. No contactes a nadie en este tablero. Un aviso formal de nuestro asesor legal ya está en camino a su abogado. Adiós. La línea se cortó. Finch se quedó allí, con el teléfono todavía presionado contra su oído y el silencio en la habitación rugía. Los cimientos de su mundo acababan de resquebrajarse. Inmediatamente llamó a su aliado más cercano, su co-conspirador, Gregory Chow. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Un minuto después llegó un mensaje de texto de un número que no reconoció. Este es el abogado de Gregory Chow.
Mi cliente me ha pedido que le informe que no se comunicará con usted. Todo contacto futuro debe realizarse a través de mi oficina. El frío miedo empezó a filtrarse en sus huesos. Se trató de una excomunión sistemática y coordinada. La manada lo estaba descartando, dejándolo en manos de los lobos. Esa noche, buscando la reconfortante familiaridad de su poder, fue al Club Olimpo, una institución centenaria donde los titanes de la industria se reunían para beber y afirmar su dominio sobre el mundo inferior. Cuando entró, los habituales saludos bulliciosos y la camaradería de las palmadas en la espalda estaban ausentes. Un repentino e incómodo silencio cayó sobre el salón principal. Los hombres con quienes había compartido negocios multimillonarios y viajes de casa de repente encontraron el patrón de la alfombra intensamente fascinante. Se dirigió hacia la barra, con su rostro convertido en una máscara de desafío. Antes de que pudiera ordenar, el gerente del club, un hombre que lo había saludado con reverencias durante 2 décadas, se acercó con el rostro reflejando un cortés arrepentimiento. «Señor Finch, una palabra, si me lo permite», murmuró, guiándolo hacia una pequeña entrada. «Señor, la Junta de Gobernadores tuvo una reunión de emergencia esta tarde. A la luz de las desafortunadas noticias, han votado suspender su membresía, en espera de una revisión completa». «Suspender mi membresía», susurró Finch, con su voz convertido en un susurro venenoso. «Mi padre ayudó a construir este club». «Entiendo, señor», dijo el gerente negándose a mirarlo a los ojos. Pero la reputación del club y los demás miembros sentían que era un paso necesario. «Debo pedirte que te vayas». Quedar excluido del prestigio era un problema empresarial. Ser abandonado por sus aliados fue una traición. Pero esto fue una vergüenza pública. Salió del club y las pesadas puertas de roble se cerraron tras él como un mausoleo. Por primera vez, sintió el toque helado del miedo genuino. Cuando regresó a casa, el último pilar de su vida estaba a punto de caer. Su esposa, Eleanora, estaba en su vestidor, supervisando el embalaje de varios baúles de Louis Vuitton. Era una mujer tallada en mármol, hermosa y dura, que se había casado con su cartera, no con su personalidad. «¿Qué es esto?», él exigió. Ella no se dio la vuelta. En lugar de eso señaló con un dedo bien cuidado un vestido en particular. «Cuidado con ese, María. Es alta costura». Finalmente ella se giró para mirarlo. Su expresión es fría y evaluativa, como si estuviera mirando una acción que acaba de caerse de un acantilado. «Voy a nuestra casa en Gustad. Mis abogados se pondrán en contacto con sus abogados el lunes. La demanda de divorcio se basará en diferencias irreconciliables». «¿Divorcio? ¿Después de 25 años? ¿Me estás dejando ahora?». La desesperación en su voz sonaba patética, incluso para él mismo. Eleonora soltó una pequeña y cruel risa. «Arthur, por favor no seas ingenuo. Tengo una marca que mantener. El nombre Finch ahora es tóxico. Está asociado con el fraude y el racismo. No me dejaré arrastrar contigo al abismo. Nuestro matrimonio fue una sociedad, una fusión de bienes. Su activo principal, su poder y reputación, se ha visto reducido a cero. La sociedad queda disuelta por la presente». Ella cogió un joyero. «Estoy tomando lo que es mío. Los abogados pueden pelear por el resto, siempre y cuando el gobierno federal no se quede con todo primero». El gobierno federal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A la mañana siguiente, se convirtió en una aterradora realidad. A las 5:30 de la mañana, cuando la ciudad todavía estaba envuelta en un amanecer gris, una flota de camionetas deportivas negras del gobierno llegó a su cuadra. Agentes federales vestidos con rompevientos y con los nombres de la SEC y del FBI estampados en la espalda invadieron su edificio. La redada fue silenciosa, profesional y absolutamente violatoria. Finch se despertó no por un grito, sino por un golpe firme en el que había un agente parado en la puerta de su dormitorio presentando una orden judicial. Se desplazaron por su casa y por su vida con una eficiencia distante.
Catalogaron todo. Se llevaron sus computadoras, sus teléfonos, todos los archivos de su oficina. Incluso se llevaron el disco duro del refrigerador inteligente. Él permaneció indefenso en su pijama de seda mientras estos extraños desmantelaban su existencia pieza por pieza. Lo peor fue su cortesía. No gritaron ni rompieron cosas. Simplemente lo borraron con calma y precisión burocrática. El dossier de Isabel Rossi les había proporcionado la hoja de ruta perfecta. No estaban en una expedición de pesca. Estaban siguiendo un mapa detallado hacia un tesoro enterrado. Rápidamente encontraron al contador nervioso en una de las empresas fantasma de Finch. Ante la elección entre la lealtad a un titán caído y 5 años en una prisión federal, el contador cantó como un canario. Proporcionó libros contables encriptados y registros de transacciones secretas que detallaban no solo la venta de prestigio, sino también una docena de otros casos de uso de información privilegiada y manipulación del mercado que se remontan a más de una década. El caso contra Arthur Finch pasó de fuerte a férreo. 2 semanas después, se llevó a cabo el acto final. Arthur estaba en la oficina de su abogado, una costosa suite de vidrio y acero que de repente parecía una jaula. Su abogado estaba exponiendo la cruda realidad de las penas y las normas de la sentencia cuando entraron 2 agentes del FBI. Arthur Finch, dijo el agente principal, con voz monótona. Está usted arrestado por conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y manipulación del mercado. No hubo lucha, la pelea había terminado. El desafío se había evaporado, dejando atrás un caparazón vacío de un hombre. Los agentes le esposaron las manos a la espalda. El frío acero, una impactante indignidad final. El recorrido del delincuente desde el edificio de oficinas hasta el coche que lo esperaba fue un mar de cámaras parpadeantes y preguntas gritadas. Mantuvo la cara baja, en un intento feudal de esconderse de la humillación global que una vez había infligido tan arrogantemente a otros. En el momento de su comparecencia, la transformación fue completa. El hombre que llevaba su poder como un traje a medida ahora estaba ante un magistrado federal con una prenda arrugada y hecha a medida que le había proporcionado su abogado. La fiscal, una joven aguda, con una mirada que no perdía ningún detalle, leyó los cargos con voz clara y firme. Cada recuento era otra palada de tierra sobre su ataúd. El gobierno sostiene que el señor Finch representa un riesgo significativo de fuga y tiene acceso a fondos offshore no declarados. El fiscal declaró, solicitamos que se fije una fianza de $50 millones. El abogado de Finch argumentó, por supuesto, pero era inútil. El juez estuvo de acuerdo. La fianza se fija en $50 millones, garantizada en efectivo o mediante fianza. Finch miró a su abogado, con un destello de su antigua arrogancia regresando, esperando que él se encargara del asunto. El abogado simplemente meneó la cabeza lentamente. Arthur, susurró, no podemos. La congelación de activos es total. Cada cuenta, cada propiedad, cada acción, todo está bloqueado. No tienes $50.000 ahora mismo, y mucho menos 50 millones. Y en esa sala gris y estéril, todo el peso de su ruina finalmente lo aplastó. Había intentado tomar el asiento de una mujer, un pequeño reino de cuero y privilegios de apenas unos metros de ancho. A cambio, el mundo le había quitado todo. Su empresa, sus aliados, sus amigos, su esposa, su fortuna y ahora su libertad. El arquitecto de un drama mezquino y malicioso había diseñado su propia gran caída trágica, y ahora tendría mucho tiempo en una habitación muy pequeña para reflexionar sobre su creación. Mientras el mundo dorado de Arthur Finch era desmantelado por investigadores federales, el documento que decidiría el destino de Prestige Airlines llegó no con el estruendo de una demanda, sino con el silencio escalofriante de una orden de ejecución. Fue entregado a través de un servicio de mensajería seguro a los escritorios del director ejecutivo Julian Croft y del presidente Sir Richard Sterling. No era un fajo de papeles legales.
Era un único documento de 10 páginas encuadernado en el sencillo y elegante azul oscuro de la Fundación A.T. Terton. El título de la portada decía, Términos para la remediación y la viabilidad corporativa continua. En ese título no había lugar a negociación. Era una hoja de ruta hacia la supervivencia, y los peajes a lo largo del camino no eran negociables. Julian y Sir Richard lo leyeron juntos en la oficina insonorizada del presidente, en un silencio lúgubre interrumpido solo por el paso de una página. El aire, habitualmente cargado con el olor a cuero y a logros, ahora se sentía sofocante, pesado por el peso de los pecados de su compañía. Cada mandato propuesto por Evelyn Reed y su formidable consejera Isabelle Rossi fue un golpe magistralmente elaborado para el orgullo de la aerolínea y su balance, pero también una herramienta diseñada con precisión para la reconstrucción. La reunión de emergencia de la Junta convocada para discutir los términos fue un baño de sangre. Los miembros restantes, despojados de la influencia tóxica de Arthur Finch, pero aún inmersos en una cultura de derechos corporativos del viejo mundo, eran un desastre. $00 millones para una fundación, balbuceó un corpulento miembro de la junta directiva llamado Thomas Carile, con el rostro enrojecido. Esto no es un acuerdo, es una extorsión. Somos víctimas de un accionista deshonesto, y ella está castigando a toda la empresa. Quiere que despidamos a 3 miembros más de la junta, incluyendo a Gregory, exclamó otro miembro, mirando a Gregory Chow, quien estaba sentado pálido y con los labios apretados al final de la mesa. No tiene derecho a dictar la composición de esta junta. Gregory Chow finalmente habló, su voz destilando veneno. Esto es una adquisición corporativa en todo menos en el nombre. Era un peón en el juego de Finch, y ahora se comporta como una reina. Deberíamos luchar contra esto. Revelamos toda la información sobre la manipulación de Finch, lo incriminamos como el único villano y mandamos a la doctora Reed y sus condiciones al infierno. Por un momento, un peligroso murmullo de asentimiento recorrió la sala. Era el rugido desafiante de una bestia herida, el instinto de luchar en lugar de someterse. Pero Sir Richard Sterling golpeó la mesa de caoba con la palma de la mano, el sonido restalló como un látigo. Silencio, ordenó, su voz áspera con una furia que no habían visto en años. ¿Luchador con qué? Nuestras acciones no valen nada. Nuestra marca es sinónimo de racismo. Los socios de la Fundación A.T. Terton, entre ellos los fondos de pensiones que poseen 1/3 de nuestras acciones institucionales, ya nos han avisado. Si la mandamos al infierno, simplemente comprará la empresa a precio de saldo y hará todo esto de todos modos. Pero no tendremos trabajo. No somos las víctimas. Fuimos los portadores de una enfermedad que nos negamos a tratar. Y la doctora Reed es la cirujana que sostiene el bisturí. O nos tumbamos en la mesa y dejamos que corte o moriremos. Julian Croft, con aspecto exhausto pero decidido, se levantó para respaldarlo. Thomas, tú lo llamas extorsión. Ella lo llama penitencia. El mercado, nuestros clientes y nuestros socios restantes lo considerarán el mínimo indispensable para rendir cuentas. Los 100 millones son menos que la capitalización bursátil que perdimos en un solo día. Los cambios en la junta directiva son necesarios para restaurar la confianza. La capacitación, hizo una pausa, mirando a cada miembro a los ojos, es algo que deberíamos haber hecho hace una década. No podemos elegir entre aceptar estos términos y la antigua forma de hacer negocios. La antigua forma es un fumar. Cráter. Nuestra única opción es entre esto y la bancarrota. Voto por aceptar cada palabra. La resistencia se les fue agotando. Uno a uno, comprendieron la lógica fría y dura. Estaban destrozados y Evelyn Reed les ofrecía el único plan para reconstruir las piezas. La votación fue casi unánime. Gregory Chow se abstuvo. Su rostro se transformó en una máscara de furia fría y presentó su renuncia 1 hora después. La implementación fue un proceso brutal, humillante y transformador. El primer cheque emitido fue por $100 millones,
transferidos a un fideicomiso que financiaría la iniciativa Atherton para la equidad y los viajes. El equipo de Evelyn, liderado por Isabelle Rossi, examinó meticulosamente a los candidatos para su junta directiva. Seleccionando un grupo diverso de líderes de derechos civiles, académicos y ejecutivos éticos jubilados del sector hotelero. Su primera medida fue encargar un amplio estudio a nivel de toda la industria sobre el sesgo de cara al cliente, asegurando que el problema en Prestigia se utilizara para sanar a todo el sector. A continuación, vino la reforma de la capacitación. El antiguo programa de Prestigia, una reliquia en la década de 1990, consistía en un video de 30 minutos con actores sonrientes y un cuestionario de opción múltiple sobre el servicio de bebidas. Fue reemplazado por un taller inmersivo obligatorio de 3 días diseñado por la consultora líder en DEI del país. La resistencia de los empleados veteranos fue feroz. «Llevo 30 años volando», se quejó un capitán veterano en una de las primeras sesiones. «Trato a todos por igual. No necesito que me sermonee sobre microagresiones un doctor que nunca ha lidiado con un vuelo y 200 pasajeros enfadados». La facilitadora, una mujer tranquila y serena llamada doctora Angeli Sarma, asintió. «Aprecio su experiencia, capitán, así que aprovéchela». ¿Recuerda alguna ocasión en que un pasajero blanco fuera ruidoso y exigente? ¿Cómo lo describió la tripulación más tarde? «Asertivo», se quejó el capitán. «Puede ser difícil». Y una mujer negra que hizo lo mismo, presionó suavemente la doctora Chararma. El rostro del capitán se tensó al recordar años de informes posteriores al vuelo. Las palabras sacudieron a sus labios. Antes de que pudiera detenerlos. Agresivo. Enfadado. Se quedó en silencio. La distinción, tan obvia ahora que se decía en voz alta, flotaba en el aire. Por primera vez, comprendió lo que significaba realmente el sesgo implícito. No se trataba de ser una mala persona. Se trataba de un prejuicio profundamente arraigado y no examinado. Las sesiones estuvieron llenas de estos momentos dolorosos y reveladores. Muchos empleados renunciaron. La aerolínea los despidió. Fue una purga dolorosa, pero necesaria. La Junta Independiente de Revisión de Pasajeros fue quizás el cambio más radical. Compuesta por jueces jubilados, defensores del consumidor y especialistas en ética, operaba al margen de la cadena de mando corporativa. Su primer caso importante involucró a una familia cuyo hijo en silla de ruedas había dañado la silla personalizada por parte de los manipuladores de equipaje. La oferta inicial de la aerolínea fue un vale estándar de $500 para aves de corral. La familia apeló. La Junta revisó el caso, escuchó el testimonio sobre la angustia del niño por el costo de reemplazo de $15,000 de la silla y ordenó a Prestige que pagara la nueva silla en su totalidad y emitiera una disculpa pública a la familia de parte del jefe de servicios de equipaje y pagar $20,000 adicionales por daños y perjuicios por angustia emocional. El fallo conmocionó a la compañía. La era de desestimar las quejas de los pasajeros con correos electrónicos automatizados y cupones sin valor había terminado. La verdadera rendición de cuentas había llegado. La campaña de expiación pública era el crisol personal de Julian Croft. No había aviones despegando ni clientes satisfechos en estos anuncios. Solo estaba él sentado en un sencillo taburete sobre un fondo gris. Miraba directamente a la cámara, con una voz despreocupada. «Fallamos», dijo al comienzo del primer anuncio. «Le fallamos a la doctora Evelyn Reed. Y al hacerlo, fallamos a los valores que decimos defender. Una disculpa no es suficiente. Así que hoy quiero decirles no lo que vamos a hacer, sino lo que ya hemos hecho». Luego detalló con claridad la creación de la fundación, la nueva formación y la Junta de Revisión Independiente. Terminó diciendo, no estamos pidiendo su confianza. Nos comprometemos a recuperarlo vuelo a vuelo. La campaña fue brutalmente honesta y profundamente incómoda. Y fue la publicidad más efectiva que la aerolínea jamás había hecho. En medio de este renacimiento corporativo,
se desplegaban las últimas notas personales del karma. Karen Miller, la azafata, se encontró en un estado de exilio social y profesional. Tras ser despedida, intentó conseguir un trabajo en una aerolínea rival, pero su nombre ya era infame. Regresó a su pequeño pueblo natal en Ohio, pero la notoriedad la persiguió. Una tarde, estaba en el supermercado local cuando oyó a una madre susurrarle a su hijo: ¿La ves? Esa es la señora de las noticias. Sé amable con la gente o acabarás como ella. La crueldad casual la destrozó. Ya no era una persona. Era una historia con moraleja, definida para siempre por una única y desagradable decisión. David Chen, el supervisor, sufrió un destino más silencioso pero igualmente devastador. Lo consumía una vergüenza persistente. Su carrera había terminado. Pero peor aún, había perdido el respeto por sí mismo. Siempre se había considerado un buen hombre, un hombre justo. Pero bajo presión, se rindió. Protegió al agresor y castigó a la víctima. Repitió el momento mentalmente miles de veces, imaginando un desenlace diferente en el que se enfrentara a Arthur Finch y defendiera a Evelyn Reed. Ese hombre, el hombre que podría haber sido, lo perseguía. Finalmente aceptó un trabajo nocturno como guardia de seguridad en un almacén. Las horas de silencio, una larga y solitaria penitencia por su momento de profunda debilidad. 6 meses después del incidente del vuelo 76, la iniciativa Atherton para la Equidad y los Viajes celebró su inauguración. Gala. No fue una celebración, sino un sobrio llamado a la acción para toda la industria. Julian Croft fue el orador invitado. Su discurso fue humilde y progresista. Sir Richard Sterling se encontraba entre el público, con aspecto más maduro, sabio y serio. La doctora Evelyn Reed estaba allí, aunque no subió al escenario. Se sentó en una mesa tranquila, observando el evento que ella misma había creado. Observó cómo los líderes de otras aerolíneas le hablaban a Julian, no con desprecio, sino con un respeto reticente, preguntándole sobre los nuevos programas de capacitación y la Junta de Revisión Independiente. Vio cómo la primera subvención de la fundación se otorgaba a una organización sin fines de lucro que ayudaba a estudiantes de minorías a seguir carreras en la aviación. Esta fue la consecuencia final más importante. Había comenzado con un acto de humillación personal, un intento de hacer sentir insignificante a una mujer poderosa. Pero Evelyn Reed se había negado a que la historia girara en torno a ella. Había absorbido el veneno de ese momento y lo había transformado en un antídoto para todo el sistema. Su represalia no fue una pólvora de venganza que lo quemó todo hasta los cimientos. Fue un incendio controlado, que arrasó sacar la podredumbre y la maleza para que algo nuevo, más fuerte y equitativo, pudiera crecer en su lugar. La habían echado de su asiento, pero al final reconstruyó todo el avión, asegurándose de que sus cimientos ya no se basaran en privilegios y prejuicios, sino en la sólida base de la dignidad. Y en el silencioso murmullo de la habitación, llena de la promesa de un futuro mejor, encontró su justicia. La historia de la doctora Evelyn Reed y Prestige Airlines es más que una impactante historia de drama corporativo. Es una poderosa lección sobre las consecuencias. Muestra cómo un acto de prejuicio nacido de la arrogancia y propiciado por la cobardía puede desmantelar una institución entera. Pero, aún más importante, muestra el inmenso poder de mantenerse firme, de conocer el propio valor y de usar la influencia no solo para castigar, sino para generar un cambio significativo y duradero. El karma que se desató no fue mágico. Fue el resultado directo de una mujer brillante y decidida que se negó a ser víctima. En cambio, se convirtió en agente de la justicia. Esta historia es un duro recordatorio de que la batalla por el respeto y la igualdad es peleaban a diario en salas de juntas, en aulas y, sí, incluso en primera clase. Si esta historia te pareció conmovedora y crees en el poder de la responsabilidad, dale a me gusta, comparte este video para difundir el mensaje y suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real donde el karma siempre dicta la sentencia final.
Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre las acciones del Dr. Reed.